Acciones por la tierra, hay muchas. Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Cualitiotla tengan todos ustedes. Es día viernes 19 de junio, andamos por aquí, Acciones por la Tierra, y tenemos, me dejan aquí varias notitas que tenemos ya cerquita la Feria del Mole, el 27 y 28 en San Lucas Atzala, aquí en Calpan, para ser exacto, en la comunidad de San Lucas Atzala, 27 y 28 de junio. Pero el día 28 se va a llevar a cabo por ahí el concurso a las 11 de la mañana, y si quieren apuntarse les voy a dejar los numeritos para que la gente que nos escuche y quiera diga mi mole es el mejor mole, pues les dejo el 22 23 36 63 83 para que se registren, por favor. Ahí están buenos los premios, y pues ahí estamos en Atzala, sobre todo los compañeros que tienen que ver con estas cuestiones de alimentos, y son alimentos muy tradicionales, y Puebla, el estado de Puebla, es uno de los mejor conocidos en la República por el mole. Así que espero que vayan, visiten a las cocineras tradicionales, que son también las mejores, porque todavía nos siguen dando parte de su cultura, y que es el llevar a cabo un alimento rico como que la verdad a mí me fascina. Puebla me gustó principalmente por eso, por el mole. Pero bueno, si quieren les voy a dejar otro numerito, porque vamos a entrar nada más y nada menos el día de hoy aquí en Acciones por la Tierra. Tenemos a Nancy Guadalupe Díaz Vázquez. Ella es agrónoma, casi ya un piquito, pero ya, yo digo que para mí ya son agrónomos, porque aparte lo traen, lo sienten, lo ven, lo viven y lo ponen al servicio. Ya está, hoy fue su primer patadita para trabajar con la COA, y bueno, le mando saludo a la COA, porque una parte de la COA estuvo acá en Tlaxcala y otra parte está con Gela. Gela, muchas gracias por llevarte a toda mi gente. No, es que era su graduación, pues no podemos evitar que terminen sus cursos, que también tienen de bordados, de pinturas y demás, y pues es un año que tienen que cerrarlo. Pero Alicia, tuvimos que festejar sin ti tu cumpleaños, te mandamos con mucho cariño un fuerte abrazo, Ali, pero no estuviste con nosotros, estaba muy rico tu pastel, ya, y para la otra, porque no estuviste aquí. Pues bueno, les voy a invitar, antes de que empecemos con los mitos en el campo, aquí con Nancy, les voy a mandar un telefonito para que si ustedes tienen alguna pregunta nos las puedan hacer, ya sea en la cabina de radio de aquí del Radio Choloyán, o en su defecto que nos los manden al 22 24 97 55 74, por si les interesa tener algunas preguntas con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es los mitos en el campo. Pues muchas gracias, Nancy, por estar conmigo, por estar en tu radio. Es un gusto estar aquí. Y pues sí, como nos acabas de decir, hoy vamos a hablar un poquito sobre los mitos en el campo, sobre cómo es que surgen. Muchas veces se creen que los salen como un chisme, pero yo creo que es a partir de una tradición, de algo que se va compartiendo de generación en generación. Ya puede ser de forma verbal principalmente, de un conocido, un amigo, un familiar. Y pues algunos de los mitos que hemos encontrado, que se conocen muchos en el sector agro, ¿no? Muchísimos. Pero pues muchos. En esta ocasión vamos a tocar algunos. Sí, porque si no nos pasaríamos aquí como todo el programa de radio, ¿no? Sí, el primerito te vamos a lanzar la primera pregunta y nos vas contestando. ¿Te parece bien? Sí. Metemos el mito y ya nos vas platicando cada uno. Así se hacen los chismes, no, los mitos, así se hacen los mitos. ¿Sale? El primero dice que entre más fertilizante le echemos a una planta, será verdad
que más produce? Bueno, ¿Qué nos dice Nancy? pues no, bueno, la verdad no es un mito verídico, ya que las plantas no siempre responden de esa manera. O sea, puede haber que en un suelo haya mucho fertilizante, pero con que uno esté en desproporción con los otros, no va a ser, o sea, no vas a ver tu planta como vigorosa, verde, bonita, y tampoco te va a dar el mismo rendimiento, porque no se puede tener nitrato, magnesio, calcio, pero si le falta potasio, pues ya valió. O sea, Ya valió. entonces tiene que haber ahí una proporción entre todos estos. Cada cultivo tiene una dosis. Ahora sí que lo que se conoce entre los agrónomos, depende del cultivo, de que depende del cultivo cuánta agua, cuánto fertilizante, dónde y demás. Y pues además, bueno, un punto importante de tocar sobre esto de que el exceso de fertilizantes en los suelos nos puede causar problemas. O sea, tampoco es como que de que entre más mejor para que pegue, ¿no? El famoso para que amarre. Sí, para que amarre. No, pues te puede causar quemaduras en raíces, Ándale. salinidad del suelo. No sé tú si sabes algo sobre la salinidad del suelo o has escuchado. He escuchado mucho cuando nos dice, sobre todo cuando utiliza mucho la urea en el maíz, ¿no? Porque se pasan. Sí, no, y en lugar de echarle lo que tengan que echarle, después dicen, no, pues ahí va otro poquito más, ¿no? Pero es como, yo siempre he visto o he sentido que es como un ser humano, ¿no? La planta, de alguna manera, tiene ahora sí recibe casi lo mismo que una persona, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si a mí me dieran todos los días mucho alimento, pues voy a terminar muriéndome, ¿no? Me va a dar un infarto porque me dieron exceso de carne o me dieron exceso de sal o me dieron exceso de azúcar. Entonces, yo pienso que es lo mismo dentro de una planta, ¿no? Así lo pongo como ejemplo para que la gente pueda entender por qué los excesos no son buenos. Y estamos hablando de cualquier exceso, ¿no? Cualquiera. Chicos, cualquiera, porque yo he visto por ahí que hay exceso de chicos que andan con chicas y de chicas que andan con chicos y hay exceso también, entonces tampoco es bueno, ¿no? Sí. Porque si no terminamos mal. Justo tu analogía me gusta, el ver como a las plantas, como compararlo con el ser humano, y es una analogía que yo igual hago cuando me explican o me dicen de que no, pues que qué estudias, y muchas veces no saben como qué es agronomía. Ajá. Y yo les digo como de forma muy coloquial de que es como un doctor, pero para las plantas. Para las plantas. Le digo, porque les llevas desde nutrición, plagas, enfermedades, igual tienes que saber diagnosticar, solo que en este caso, pues sabes que un paciente te va a decir sobre sus dolencias o sus malestares y la planta pues te los va a expresar, pero muchas veces lo hace como de esta forma, un poquito tarde. Y pues sí, regresando un poquito al tema de la salinidad, justo, si a tu planta era el tema de que los excesos, pues sí, o sea, dentro de los excesos, pues también hay un desbalance. Entonces, este mismo exceso puede hacer que otro nutriente no se absorba de forma correcta porque existe un nutriente de otro que impide como la absorción de o que a veces te va a causar problemas en raíz. ¿Y qué va a pasar? Pues se te quema la raíz, pues ya no sobreviva los nutrientes, ni el agua, ni nada. Y con respecto a la salinidad, es un problema que se ha visto últimamente en el campo, ya que justamente por no manejar los niveles adecuados, igual el agua trae mucha salinidad, pero aparte de que aplicamos fertilizantes y de forma descontrolada, ya tus suelos cada vez te va a costar más trabajo producir. Las plantas sí toleran y sí les gusta un poco el sodio, pero no como nutriente esencial. ¿Y qué pasa? Que pues cada vez se vuelve más difícil por la contaminación de suelos, justo por el exceso de sodios. Sí. Pues antes que sigamos con el otro mito que hay, miren acá nada más para que vean, y todavía no empezamos con el banco de semilla. Bueno, ya empezamos, la verdad ya empezamos, pero por si quieren para que traerlo, vean ustedes nada más cuántas semillas ya lleva aquí Nancy, y aquí te dan su vivero.
para que vean cómo trae su número y sus semillas. Es muy, trae semillas de todo tipo, desde chile, morrón. Hoy precisamente estuvo trabajando Nancy con la COA de Tlaxcalancingo, aunque casi no llegaba mucha gente, pero no importa, así siempre es la cuestión, ¿no? Pero estuvo muy, muy bien, así que si esto nos funciona, el que saquemos flores, porque yo agarré semillas de flores, y otra compañerita arúgula, ¿no? Y pimientos fueron, pero no, es una cantidad enorme la que tiene aquí Nancy, y vean un ejemplo de una persona nada más, de una sola persona que está trabajando también con este banco de semillas. Pues aquí estamos en Acciones por la Tierra y nos echamos el siguiente mito, ¿te parece? Sí. De ahí ya estuvo claro que no porque le echemos más fertilizante va a haber más producción. No, así que va. Hay otro mito que dice que si una hoja está amarilla es por falta de nitrógeno. Siempre dicen lo mismo. He escuchado 20,000 veces que me dicen lo mismo. Le falta nitrógeno porque está amarilla tu hoja de tu planta. ¿Es cierto eso? Ese es un mito muy común, la verdad, es de lo más común en el sector agro, la verdad, de que llegas a un cultivo y te dicen, nitrógeno, pero igual, no necesariamente. Aquí tenemos que dejar en claro que, pues, si bien el nitrógeno es una fuente esencial es un nutriente esencial para la planta en mayor cantidad, más que incluso otros. Pero, si bien sí te causa amarillamiento o lo que conocemos como clorosis en las hojas, pero no necesariamente se puede deber a nitrógeno. También existe amarillamiento por plagas, enfermedades fúngicas, alguna que otra bacteria, pero eso ya es como que un efecto secundario pero algunas otras deficiencias que nos pueden marcar justamente este amarillamiento es la deficiencia de azufre, hierro, magnesio. Pero, a ver, vamos a hablar un poquito más sobre cómo podemos determinar visualmente si se debe a nitrógeno, azufre, a hierro, y si se debe a una deficiencia o una enfermedad. Normalmente las deficiencias son más marcadas, son más como que en ciertas hojas de la planta. Y cuando se trata más como de una enfermedad, algunas son más sistémicas, más generalizadas. Entonces, por ejemplo, cuando es de nitrógeno, lo vamos a ver más en hojas viejas. En las hojas de hasta abajo. Sí. Y con un crecimiento reducido, tampoco están, bueno, es que el amarillamiento puede ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro según esta deficiencia. La de azufre se va a dar en hojas más jóvenes, normalmente en las puntas, o bueno, sí, pues puede ser más en la punta del crecimiento, y se va a ver un poco parecido al del nitrógeno, pero te digo que en brotes nuevos, entonces el nitrógeno es en brotes viejos. La del hierro igual se muestra con un amarillamiento, pero una diferencia es que las nervaduras son las que vemos en la hoja y son las, ¿cómo le podemos decir? Las que se ven en medio, que esas verdecitas. Sí, es como ¿cómo las podemos? La estructura de la hoja, podríamos decirlo. Más o menos. Lo que ven cuando agarras una hoja, ves que hay como rayitas adentro, ¿no? Como si tuvieran los huesitos, les digo, de la hojita. Con unas espinas. Como si fueran sus huesitos. Sí. Como nosotros, si nos ven nuestra mano, pues ya sabes que hay huesitos abajo, ¿no? Pero en la hoja se ve así también, como si fuera una varita que anda por ahí dentro de la hoja, como una manita, un huesito. Sí, justo. Entonces también se ve amarillo, pero esta parte de las nervaduras se va a ver verde. Y en el magnesio es diferente, porque ahí las nervaduras se ven amarillas y la hoja se ve verde. Para hacer un paréntesis así bien grandotote, de lo que está hablando ahorita Nancy, es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio dentro de 8 días para la gente que nos está escuchando y viendo algunos, que cualquiera de ustedes que quiera saber
qué plaga o más bien qué producto o deficiencia, para ser correcto, qué deficiencia tiene tu planta, tu árbol, lo que sea, dentro de 8 días, viernes, aquí en la casa de asistencia, nos buscan como Acciones por la Tierra y va a venir el ingeniero Eloy y por supuesto va a estar Nancy también para ver qué problemas tiene tu planta, ¿no? En pocas palabras, qué deficiencia tiene la planta y poderte explicar esto que tú puedes hacerle para que esa plantita la conozcas tú, vayas, ya sé, ahora sí, ya sé y aprendí que esa mi planta le falta tal cosa y entonces ya puedes hacer, porque el proceso o los módulos que se está llevando a cabo dentro de la COA son módulos, pues vamos desde, ahora sí que es una planta, hasta cómo la planta absorbe, dónde están sus raíces, para qué sirven las raíces, cuáles son sus hojas. Yo aquí pongo un mito de una vez para los que me escuchen y quieran llevarse un pequeño regalito. ¿Cuáles son las hojas del nopal? Ya que Tlaxcalancingo se dice ser nopalero al 100%, a ver si es verdad. ¿Cuáles son las hojas del nopal? Sí, porque las plantas tienen sus hojas, ¿no? A ver, acá lo dejamos para aquel que lo conteste. Sí, por favor, que exacto. Lo que dice Nancy es mejor. Mándenlo al 22 24 97 55 74 y el primero que conteste cuáles son las hojas del nopal, le damos un pequeño obsequio dentro de 8 días, que nosotros, acuérdense que nuestro programa es cada 8 días. Pues bueno, algo más con este mito. Ya vieron que no es precisamente que porque la hojita está amarilla sea lo único que le falta a la planta sea nitrógeno. Abusados, no va por ahí. Oye, y también recordar que el viernes que cada quien traiga su plantita, que traiga también para que le aprenda a su propia planta. Y como el otro mito, ahorita que se me ocurrió, el de que las plantas, si se ve triste, le falta agua, y que muchas veces igual puede deberse a que un exceso de agua y ya está pelando, y no necesariamente es que le esté faltando agüita, ¿no? Sí, porque todo el mundo cuando ve tu planta, si todas caídas, mangos, van y le echan agua y resulta que a lo mejor se está pudriendo por exceso de agua. Entonces, tampoco ese mito no va por ahí. Y le echamos el otro mito a Nancy. ¿Lo orgánico tiene plagas? Pues, porque muchos dicen, es orgánico. Como es orgánico, no les llega las plagas. ¿Cómo crees? ¿Será verdad? O que no les echan fertilizante y todo eso. Sí, pero dice aquí las plagas. Aquí hablemos de plagas. Bueno, pues a ver. Si es orgánico. A ver, primero, ¿qué es un orgánico? A ver, eso es lo que vamos ¿qué a es un hablar? orgánico? Porque nosotros orgánico? hablamos mucho de agroecológico. Ajá. Entonces ahí danos la separación. ¿Qué es orgánico? ¿Tú qué entiendes cuando dicen un producto orgánico? O cuando vas al mercado y compras una fruta orgánica, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué entiendes por orgánico? ¿Qué entiendo por orgánico? Bueno, es muy difícil decir que es un orgánico. Te voy a decir por qué. Porque lo primero es que todo está contaminado ya. ¿Sí? Un producto orgánico, pues es aquel el que no lleva ningún agrotóxico, llámese como se llame, ¿sí? Y que está en donde está sembrado, no puede haber ningún fósil, ¿sí? Ningún quema de fósil. Estamos hablando que no pasan autos, que ¿cómo se llama? No llegan quemas de gasolina, etcétera. Después, que está fertilizado, está con todo lo que le echamos, tiene que ser de forma natural, que no puede llevar, por ejemplo, si hablamos de nitrógeno, ya que hablamos de nitrógeno, pues ocupamos más pues todo lo que son heces fecales de algunos animales, como puede ser borrego, vaca, caballo, hasta gallinaza, ¿no? Pero bueno, bien composteado y toda la cosa. Después hablamos de agua, ¿no? Del agua
que debe ser un agua que no esté contaminada igual, ¿no? Que no tenga nada de Escherichia coli ni nada de ninguna de esas, ¿no? Aguas negras, no. Aguas negras para nada, ¿no? Entonces, sí son como para que podamos decir que es un producto orgánico, aparte de todo, porque te pone la FDE, te pone una serie de listas en donde te dice que para que un producto esté orgánico debe de pasar como todas estas rubros. Y sí, ya te puedo poner un sellito de que es orgánico, pero además tienes que pagar, ¿sí? Para poder tener un documento en que te avale que ese producto que es orgánico. Ya lo hablamos hace como 8 días, precisamente, que vino un compañero del Tianguis Alternativo de Puebla, del TAP, dichoso TAP, Fabio, por cierto, saludos Fabio, aquí estamos otra vez en la radio, nos hablaba precisamente de que el TAP es solamente uno de los 2, creo, sí, espero que no me equivoque, de las 2 mercaditos tianguis, ¿no? Para vender productos productos del campo. Son solamente 2 que tienen la certificación participativa legal, ¿sí? Ante las instancias correspondientes, y uno es en la República Mexicana, uno no me acuerdo quién es, pero el segundo es el Tianguis Alternativo. Y entonces hablaba precisamente de que hay una certificación participativa en donde este grupo de certificación participativa nos va a decir que ese producto también es orgánico. No necesariamente tenemos que tener un sello, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vale y mucho dinero, ¿sí? Y bueno, a veces se lo ponemos a nuestro compa, aunque no sean orgánicos, ¿no? Sí. Bueno. Espero que te haya contestado tu respuesta. Sí. Bueno, sí, tienes razón. Lo orgánico sí es por parte de una certificación que igual lleva un proceso, una serie de documentación y de tiempo. No porque tú tengas un producto ya ahorita, ya luego vas a ir y vas a decir, no, pues ya certifícame, dámeles. No, o sea, yo no sé si sabías que antes de que puedas certificarte, ya sea en un orgánico o una certificación cualquiera, debes iniciar el trámite, y a partir de que inicies el trámite empiezas con todos estos requerimientos, te van haciendo auditorías, y pasando unos años ya te dan la certificación. Sí. Y que también, así como la puedes tener, igual la puedes perder si no sigues las reglas, ¿no? Sí. Y pues sí, un producto orgánico se diferencia un poquito más por la parte de usar un poco de compuestos orgánicos para todo este tipo de cosas. Y regresando un poco a la parte de que si las plantas o un producto orgánico puede tener plagas, pues sí, la verdad es que sí. Todas las plantas pueden tener plagas, eso no es como que inevitable, solo que la diferencia entre un producto orgánico y un producto que no es orgánico es que se manejan de forma diferente. Uno que no es orgánico tampoco te está diciendo que no, o sea, ahí sí se pueden ocupar lo que conocemos como agroquímicos, o que son productos fitosanitarios. Ahí sí se ocupan. Y en la industria de los agroquímicos existen diferentes tipos de etiquetas. Hay roja 1, 2, azul, amarilla, verde, y algunos a veces hablan de un naranja. Bueno, pues en el sector, ¿cómo se puede decir? Como normal, sí se ocupan este tipo de productos que pueden desde una verde, que es lo menos dañino, hasta una etiqueta roja para combatir esas plagas, y es una legalización o una parte que no está como tal, ¿cómo se puede decir? Como que medido o controlado. Y en el sector orgánico algo que se trata es de llevar más un control biológico con extractos naturales o preventivos, con algunos insectos, porque igual existen algunos insectos que nos apoyan a combatir incluso con estas plagas. Y entonces esa es un poco la diferencia entre un orgánico y uno que no. Que en uno vamos a ocupar más como extractos de neem, canela, chile, mostaza, cosas más naturales, e incluso algunos productos solo si son etiquetas verdes y tienen que estar dentro de las listas de las certificaciones, igual de las empresas a las que, por ejemplo, exportes o mandes, te mandan una serie de etiquetas donde te dicen
tienes tal, no sé, plaga o tal enfermedad, puedes combatir con esto y ciertas partes por millón, que es como que la parte de qué concentración y cuánto le puedes echar a tu cultivo. Y ya obviamente aquí esperando un poco la parte de reentrada de corte y otros aspectos como para cuidar más el aspecto de la comunidad. No, pues ya lo hemos visto y hemos platicado mucho en la COA y todo el mundo sabe, ¿verdad? No es algo nuevo. Todo el mundo sabe quién es el acaparador número 1 de nuestras semillas, ¿verdad? Aquí Monsanto y sus compas, ¿no? Son los acaparadores y por eso nosotros seguimos insistiendo en el banco de semillas porque ellos como quieren acaparar todas las semillas de todo el mundo, no nomás de México, sino de todo el mundo, entonces ellos en algún momento van a querer decirnos qué semillas debemos de comer, cuánto nos va a costar, y así traiga agroquímicos o lo que traiga, lo vamos a tener que ocupar, ¿no? Pero nosotros con comunidades pequeñas podemos hacer nuestro banco de semillas y mandarlos al carajo, para no decir otra palabra más grande, a Monsanto y a todos sus compas, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando con nuestras semillas criollas, porque una de las cosas de lo que está hablando Nancy, de los colorcitos que nos ponen, es porque ellos han cambiado la genética de las semillas a través de lo que le inyecta. Esto de no tener algunos padecimientos o plagas de las semillas, entre comillas, de las semillas que venden comercialmente, eso significa que ellos ya genéticamente le modificaron para que esa plaga no le llegue a su producto, ¿no? Pero eso quiere decir que imagínense nada más o piensen lo que estamos comiendo, porque ya está modificada esa comida y esa semilla, y eso es lo que estamos metiendo a nuestro organismo. Entonces pensemos qué es lo que estamos comiendo, abusados, ¿no? Pero bueno, la pregunta era ¿sí los orgánicos tienen plagas o no? Sí tienen plagas, La diferencia es aquí cómo se maneja esa plaga. Sí, es la forma más orgánica, ¿no? Es como nosotros, está la doctora Mari Carmen ahí abajo, que por cierto también le mandamos saludos porque todos los viernes está aquí echándoles todas las ganas del mundo, y ella hace su producto con puras plantas medicinales para desparasitarnos. En lugar de estar tomando alguna pastilla o algún otro producto, ella nos desparasita a través de cosas como, no sé, la papaya, aguacate, no tengo idea, pero la cuestión es, le vamos a preguntar y un día la vamos a invitar también para que nos vaya presentando el producto para desparasitar, y también está haciendo un antiviral para las vías respiratorias. Por cierto, ya viene un montón de fríos y cambios bruscos de temperatura, pero ya ahorita venimos porque nos van a mandar a un corte cultural, y saludos a Pati León. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Acciones por la Tierra. Pues acá regresando otra vez con Nancy y la agronomía y los mitos del campo. La siguiente pregunta para Nancy es: ¿la luna determina el crecimiento de las plagas? Porque de las plantas, todo mundo dice que la luna tiene que ver con las plantas. ¿Cierto o no es cierto? Pues he escuchado mucho, igual en el campo, sobre las zonas, bueno, los momentos adecuados para ya sea sembrar, germinar, principalmente en algunos granos, por ejemplo en el maíz, o en la germinación como tal. Algo chistoso es que yo cuando me fui, mi primera estancia que hice en Tecamachalco, por ahí con una ingeniera muy buena, hice mi primera estadía, se podía decir, en plántula, y ella me hablaba mucho de esta parte, de que en cierta temporada se tenía que germinar, que en cierta época ella hacía injertos, entonces decía,
en cierta temporada tengo que cortar y hacer el pegue, porque si no lo hago en esa época, no pega. Y yo decía, porque es que la savia sube, que no sé qué, entonces eso hace que a la hora de que tú cortes y unes ya no se puede porque la savia está abajo y todo este tema. Y yo decía, ¿será? Entonces me quedé con eso, he investigado un poco, y si bien no hay como tal algo científico que te diga, sabes que sí, pero de generación en generación se ha compartido, y de hecho incluso se ha visto que sí funciona, o sea, sí hay como que una diferencia. En la luna influye directamente un poco en la germinación, el crecimiento, la floración y la cosecha. Si bien, te digo, no es algo que esté como escrito por la ciencia o determinado, pero como prueba en campo se ha visto que sí. O sea, que lo que dicen los abuelos es cierto, ¿no? Esperamos la luna llena para hacer esto, la luna de menguante para hacer aquello. Y abusados. Científicamente, yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra Tierra sí va girando también, se mueve, aunque nosotros no lo sentimos, por supuesto. Y por lo tanto, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Dónde caen los rayos del sol y el movimiento que tiene la Tierra, lógico, va a ser que suba o que baja, no nosotros, no, imagínense que nos ponen a nosotros de cabeza, la comida se va a salir por la boca, ¿no? Porque estás de cabeza. Lo mismo sucede con las plantas, por eso, y eso nos lo han dicho muchísimo, y sí creo que determinados tiempos de la luna tenemos que hacer eso, esos cortes, esos sembrados, ¿no? Y también por la cuestión de agua, ¿no? Por ejemplo, ahorita decían, ¿saben qué? Viene la temporada de agua, hay que cosechar hay que sembrar, tal fecha, porque si no, entonces pasan las aguas y entonces se nos mueren, porque es por temporal, ¿no? Y otra cosa que también sucede es, por ejemplo, ahorita el cempasúchil, ¿no? Viene época de muerto, y es chistoso, pero el cempasúchil debe de empezar ya desde ahorita, ¿no? A la siembra, porque decimos, bueno, pero es que falta mucho para noviembre, no manches, ¿por qué vamos a sembrar ahorita? Pues tiene una razón de ser para poder llegar a ver esas flores bonitas para esas fechas. Lo mismo sucede con la Nochebuena. Ahorita, por ejemplo, se secaron toda la gente que compró Nochebuena en diciembre, se le secó en enero, como en enero ya no tenía Nochebuena, o a fines de enero o principio de febrero, su Nochebuena ya estaba seca, ¿no? Las que compran en las macetas están súper secas, y entonces, ¿qué pasa? Pues queda un palito. Si tú tienes buen fertilizante y le echaste a tu plantita fertilizante, no el que traía, sino que tú le echaste fertilizante, y con estas hermosas lluvias que ha caído, ¡fu! Preciosa, de volada salió la Nochebuena, y vas a tener una Nochebuena todavía más. Pero bueno, si la dejaste ahí, te valió gorro y pobre planta, pues nada, si no le echaste nada de agua y si no le hiciste caso a la pobre, ya valió tu Nochebuena. Y así otras plantas, ¿no? Pero bueno. Y justo pues esta creencia pues viene justo de lo que veníamos hablando de la agricultura tradicional, que nos han heredado de generación en generación y que se ha mantenido en algunos lados, que muchas veces se van perdiendo igual por como que la desconfianza o la pérdida del conocimiento, justo de no transmitirlo. Pero pues sí, o sea, igual podemos observar que la luna interfiere no solo en las plantas, ¿no? Sino que en la marea, el clima, o sea, en el mar, o sea, en las estaciones incluso del año. Entonces, yo creo que sí es algo como que a considerar, que pues la luna sí tiene algunos efectos en la Tierra, ¿no? Y aunque no hay como evidencia o algo que nos diga que sí, cuando ya estás dentro de el sector agro y ya estás como más entrado, te das cuenta de que pues, o sea, sí interviene, o sea, te das cuenta que sí tiene que ver. Por eso son los saberes de la COA. Ya, por cierto, la compañera que nos acaba de hablar, bienvenida, el próximo viernes te esperamos, nos acaban de hablar hace ratito, que si podía entrar a la COA, claro, por supuesto. Todos los cursos, acuérdense que todos los cursos no cobramos absolutamente nada, ¿verdad?
Pero si, por ejemplo, hicimos hace 15 días o 20 días, ya no recuerdo, hicimos jabón, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay aceites de diferentes cosas, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de lo que quieran para hacer jabones. Pues bueno, hasta de cocina, ¿verdad? De la cocina también lo podemos utilizar. O los que ya utilizaron, ya se quemó el aceite, también se utiliza para hacer jabón. Pero en fin, la cuestión aquí es que si tenemos que comprar determinadas cosas, lo que nosotros hacemos es que si 5, 6, 10, 12 o 20, porque a veces hemos ido muchísimos más para hacer un curso, pues entre todos al final cooperamos y nos sale mucho más barato pagar también ese material, porque acuérdense que Acciones por la Tierra es una asociación civil y no pedimos fondos de ningún lado, ¿no? Tratamos de ser autosuficientes para poder, ¿no? Por eso a veces que hacemos bazares, que hay alguna rifa, ¿no? Así como se mantiene el espacio o a veces el pastel, ¿no? Alicia hoy no vino su pastel, se lo vamos a tener que guardar en el estómago. Ay, no, esperemos que se lo guardemos a Alicia, pero hay cosas que vamos comprando, o por ejemplo nuestras salidas, ¿no? A veces tenemos que salidas, no sé, a visitar, hace 15 días también, o 20 días, fuimos a Tecuanapan, a San Jerónimo, Tecuanipan, ahí por Santa Isabel Cholula. Espero que Diego nos reciba dentro de 15 días allá en Ocoyucan, y así vamos creo que a Hidalgo en julio, algo así, no recuerdo muy bien, porque la compañera del cacao nos va a dar, o aparte del recorrido, por supuesto, también un curso allá dentro, en su espacio, en su lugar. Y así nos pasamos a veces bien rico, bien lindo, nos las pasamos bastante bien, y sobre todo que aprenden muchísimo, ¿no? Porque el Acciones por la Tierra, aparte de que sea de medio ambiente los temas, pero hay infinitas cantidades de temas que podemos ahí estar en Spotify. Acuérdense, vean uno que el compañero de Perú nos mandó, ¿no? Que tiene que ver con abrazar un árbol. ¿Por qué abrazamos los árboles? Y se llama baño de árboles, ¿no? Algo así, el podcast que realizó, y hay muchísimos que de Acciones por la Tierra ha llevado a cabo a través de Spotify. Así que escúchenlos, véanlos cuando no tienen nada que hacer o quieran aprender. Eso está magnífico porque lo pones, estás haciendo tu lavado de traste o ropa, lo que sea, pero estás aprendiendo, estás utilizando también el cerebro. A veces es muy bueno hacer ejercicio, pero también esto que está aquí arriba hay que ponerlo a trabajar, porque si no ese hámster se queda dormido y olvídense, cada vez estamos peor, y más con maquinitas menos, pero entonces, bueno. ¿Qué podemos decir sobre este tema? ¿Cuál de todos? Sobre este último de... La luna, que determina el crecimiento. Influye porque dicen los abuelos que sí, y yo creo en los abuelos. Los saberes también, los saberes de nuestra gente, de nuestros abuelitos, aquí al menos en Tlaxcalancingo y en varias comunidades a donde yo he ido, los toman mucho en cuenta, y creo, porque ellos nos han enseñado a ser más observadores que nosotros. Nosotros, bueno, los que se viven más en la ciudad, es muy difícil a veces hasta ver las estrellas, hasta ver los grillos, no conocen muchas cosas que gracias a Dios todavía tenemos en las comunidades, como son animalitos, plantas, ¿no? Aquí hasta se comen las chicatanas, ¿no? Sí. Pero bueno, antes vamos a seguirle porque hay muchos mitos en el campo, y le preguntaremos aquí a Nancy si al hablar de las plantas, o sea, cuando platicamos así, que hay una plantita aquí y estamos platicándole, ¿creen eso que es para que crezca más rápido la planta? Porque sí, las abuelitas, la neta, se ponen a platicarle a sus rosas, ¿no? Sí. También le ponen música. Pero sobre todo platicas con ellas, y hasta le dicen, te voy a cuerear, como a los chamaquillos, o sea, te voy a cuerear si no me das este año la fruta o la verdura o lo que sea.
¿Es verdad eso Pues o es un mito de campo nada más? yo creo que esta idea viene justo igual de generación en generación, y que se dice de que trátala con cariño, Ajá. con amor, háblale bonito, para que se ponga bonita, ¿no? Y todo este aspecto. Pero yo creo que esta parte yo creo que influye más en un aspecto de que cuando nosotros le ponemos esa dedicación y ese cariño, no nos olvidamos, por ejemplo, de lo esencial, ¿no? De que si es una planta de sol o de sombra, o sea, de que decimos, ay, la queremos mucho, le tenemos tanto aprecio, que nosotros mismos decimos, ay, voy a checar que mi plantita esté bien, voy a fertilizarla para que esté bonita, entonces yo creo que más que sea verdad, la plática, más que la plática es que me eché con la planta, el interés que tú le estás dando. Entonces este interés que surge de un amor o un cariño a verla bonito y a preservarla, es lo que igual hace que pues tú le muestres o le des tiempo, ¿no? De que le voy a cambiar su sustrato, le voy a fertilizar. Lo mismo que le hacen con sus hijos. Así. Si usted pone atención a los hijos desde chiquito, va a crecer precioso su hijo. Pero si no le pone por estar en el maldito celular o estar en la telenovela, su hijo que va a crecer chueco, y bueno, ya ni platicamos de otras cosas, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con la planta entonces. De todos modos, sí hay que hablarles a las Hay plantas, que hablarles la bonito, verdad, la así es. neta. Son seres vivos. Así es. Si yo le hablo a mi hijo, me va a escuchar. Yo digo que en algún momento, todo lo que le dije, en algún momento lo va a utilizar para el bien. Entonces, si nosotros la cuidamos bien, pues esta va a tener un crecimiento, Claro. pues, obviamente proporcional. y va a haber un cambio ahí Sí, también, ¿no? vamos. ¿Por qué? Porque ella me da oxígeno en algún momento, Bueno, y yo le doy dióxido de carbono en otro momento del día, ¿no? En la Así noche, y en el día cambiamos también. Pero también ahí de repente, híjole, eso sí me preocupa, porque cuando lleno de plantas en mi casa, porque mi casa ya está llena de plantas, ¿qué voy a hacer con tantas arañas? Nada más me pregunto. Y hay algunas que sí me da miedo, y le tengo mucho respeto a la araña violinista. Ay, sí. Espero nunca tenerla en mi casa. Pero de ahí en cuenta, las cuido. O como mi mamá, que igual le gustan mucho las plantas, las orquídeas, las violetas. No, me llena mi casa, y al final me dice, regalas, porque a ti se te dan bien. Contigo Ah. me dan. Y yo de... No, ya, ¿qué ya, pasó, mamás? No nos pongan un trabajo que es de ustedes, porque también no O se sea, sí vale. me gusta, pero digo, ay. Es Ya. tu responsabilidad. Ya. Ese hijo, ¿Tú quieres? tú lo quisiste, esa planta, tú la quisiste, así que tú cuídala. Sí, ese Entonces, aspecto, ¿no? hay que seguirle hablando a las plantas para darle todo ese cariño y ese cuidado que debemos de tener, ¿no? Sí, y pues igual me gustaría como invitarlos a que la gente que nos está escuchando nos comparta otros mitos que conozcan, Ah, ¿no? claro. Para poderlos debatir, porque siento que está padre como dialogar de esto, de que muchas veces no conocemos, o que decimos, sí es cierto, he escuchado, ¿no? Pero pues quién sabe si sea real. Ajá. Todas las preguntas que quieran, mándenoslas a ese. Acuérdense que no contestamos llamadas, acuérdense que es por mensaje. A ver, le vuelvo a repetir, al 22 24 97 55 74. Mándenos mensaje, porque acuérdense que con las cosas que están pasando no contestamos llamadas, ¿sale? Y por ahí a los alumnos de servicio social, mensaje. Oigan, y ahí va para otra pregunta para Nancy, y que los escuchen ustedes, por favor. ¿Será verdad que cuando las hormigas, cualquier hormiga que ustedes vean, empiezan a ponerse locas y se van y corren y todo, será porque va a llover? Ay, ese sí era un tema que estaba yo tocando hace un momento, y que la verdad, o sea, no desconozco un poquito sobre ese tema, pero si bien cuando, por ejemplo, salgo a alimentar a mis perritos y todo este aspecto, he visto que últimamente, ahorita que ha estado lloviendo, hay Ahora sí hay muchísima mucha hormiga, o sea, no puedes dejar nada afuera porque en cuantito ya se te cundió de hormigas. Entonces yo, o sea, sí he visto algo, no sé si sea como que relacionado con en este aspecto,
pero sí como que empiezas a ver más la existencia de hormigas ya que sea en tu cocina, en el jardín, afuera. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues no sé qué digan los compañeros que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Será que cuando las hormigas salen corriendo es porque va a llover? Díganos, mándenos ese mensaje, por favor. Que yo siento que, pues así hasta cierto Yo punto que los sé. animalitos saben, ¿no? O sea, son sabios, obviamente son sabios. ellos saben que todo lo que está cambiando, igual el cambio de clima y todo, o sea, ellos igual reaccionan ante estos estímulos, ante los cambios, y pues, o sea, yo creo que igual lo han de demostrar, ¿no? Pues yo No digo sé. que cuando empieza a temblar, nos salimos los humanos o no nos salimos de las casas, ¿verdad que sí? Pues yo digo que es lo Sí. mismo con los animales, ¿no? Y sobre todo las hormigas, que son preciosas, no las comemos, pero así es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y también las ¿cómo se llama? Las abejas, ¿no? También son preciosas. Sí, no, A mí me admiran y bueno, ahora que están, de por sí a los pobres murciélagos, siempre los hemos visto como feos, ¿no? Como una rata, de esas ratotas volando. Pero tienen los murciélagos un trabajo dentro de este ciclo también de nuestra vida y a veces los juzgamos muy mal. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor, no sé, ahí sería cosa de ver a los científicos que en algunas regiones provocan más problemas, ¿no?, que en otras, ¿no? Por ejemplo, traen enfermedades, no sé si sea por el guano, no tengo ni idea qué sucede ahí, pero la verdad es que también son polinizadores. Sí, son Y son feos a lo mejor para mucha gente, a lo mejor para otros han de ser muy bonitos, es como todo el ser humano, algunos somos horrendos, somos muy feos como yo, pero hay otros que mis respetos, ¿no? Son gente muy guapa, muy preciosa, pero ¿cómo se llama? Pues así son los animales también en el campo, ¿no? Hay unos que nos gustan y otros que no nos gustan, como son el murciélago en especial, o las cucarachas, que también son polinizadores, aunque no lo creamos, son polinizadores las pobres cucarachas. ¿Y qué hacemos? Pues no las echamos, ¿verdad? Sobre todo cuando son plagas, eso ya es otro rollo, pero sí. Entonces, yo digo que sí. ¿Ustedes qué piensan? Ahí se las dejamos. Estaría padre como hacer igual un programa justo sobre este tema, ahorita que estaba yo aquí escuchando. Una sería como que hablar igual un poco sobre los murciélagos y otros animales que no sabíamos que justo nos ayudan o nos hacen un bien. Otros mitos de los animales. animales. Esos mitos de los animales. Sí, pero antes que se vaya Nancy, porque si no me va a terminar de contestar mis los preguntas. tipos de polinizadores o incluso lo de los platillos típicos, así como los que no sabíamos de que se comen las hormigas, o sea, investigar un poquito y compartir, ¿no? De que sabías que se come esto y un poco de recetas y toda esta parte estaría como interesante. A ver qué dicen los amigos. Que nos digan a ver cuáles te gusta, qué te gustaría, qué temas te gustaría también tocar. Eso se vale. Aunque acuérdense que en Spotify tenemos muchos programas grabados para ustedes, para que ustedes vayan también aprendiendo y conociendo. Y vamos a tener dentro de 8 días a un compañerito que nos va a venir a hablar de su iniciativa. Su iniciativa está muy interesante y sobre todo que tiene con una bebida muy especial y muy amada por su servidora, que es el café. Pero eso es otro momento, dentro de 8 días. Entonces, que nos vayan diciendo qué otras ideas, ¿no? programas les gustaría escuchar, tener por acá. Muy bien, pues, ¿cuáles otros mitos tienes, cómo se llama, Nancy? Bueno, Porque pues está hay otro muchos. de que, pues, todos los insectos son malos para los cultivos. Híjole. ¿Tú qué crees? Todos los insectos, fíjense la pregunta. Todos los insectos son malos. Para los cultivos. No, por supuesto que no. Hemos hablado de algunas especies como son las mariquitas, ¿no? Las mariquitas. Hay unas mariquitas verdes, abusados, y unas mariquitas rojas, ¿no? Y bueno, ha de haber de otros colores, qué sé yo, ¿no? Yo que no ando casi en el campo, ¿no? Ahorita menos ando en el campo, antes andaba más, ahorita ya por el problema
de mi columna, es más difícil, pero ando checándole por ahí algunas mariquitas. Y hay otras, por ejemplo, que son las avispas, ¿no? Hay unas buenas y otras. Las mariposas, que antes, híjole, yo era apasionada por las mariposas. Pintas mariposas, ahora ya no las veo de la misma manera que las veía yo antes, ¿no? Algunas mariposas son malas para los cultivos, ¿no? Porque nos dejan ahí el huevocillo, que es el que mata a nuestra propia planta, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿son buenas o son malas? Bueno, pues algo normal o algo que pasa es que muchas veces los productores observan cualquier insecto y ya dicen de que no, ya plaga, ya daño económico, lo relacionan con esto, ¿no? Pero aquí un dato interesante es que menos del 3% de las especies de insectos conocidas se consideran como plagas agrícolas, o sea. Menos del 3%. O sea, es muy poquito las que sí son, o sea, insectos. Que se consideran como plagas, o sea, que sí nos pueden generar un daño para el cultivo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que, pues obviamente no. Porque así como también hay plagas, hay insectos como los polinizadores que, pues, o sea, son buenos. Aquí entran las abejas, abejorros y una que otra mariposa también. Entonces, yo creo que el generalizar en esta parte y decir que todo insecto ya es malo, no es como correcto y tampoco sería como un poco investigar, ¿no? Sí. O sea, investigar y decir, a ver, ya lo vi, ahora investigo, ¿es malo? ¿Qué es? Para empezar, ¿es malo? ¿No es malo? ¿Me causa algún daño? ¿O simplemente puede vivir ahí y no pasa nada? Ándale. Y no luego irnos con ya, eliminar. Te lo echamos, no los echamos, ¿no? Sí, no. Nosotros somos los seres humanos que primero disparamos y después averiguamos, ¿no? Sí, no. No, primero tenemos que investigar qué animalito es, qué es lo que le está llegando a mi cultivo para poder decir, sí es una plaga. O no sé si y bueno, ¿y qué tipo de plaga? ¿No? Sí. Y no sé si te acuerdas, hace rato tocamos un tema sobre algunos insectos que nos ayudan incluso a combatir otros insectos o plagas. Bueno, pues aquí algunos de los ejemplos que hemos encontrado aquí en internet es que, por ejemplo, las catarinas, las mariquitas, nos ayudan. O sea, ellos igual nos ayudan porque se alimentan de algunas plagas. O las crisopas. ¿Sabes cuáles son las crisopas? A ver, dime. Es un animalito bien bonito. O sea, es igual así como una mariquita, así chiquita. Pero de hecho hay unas empresas como Copper y BioBee. ¿Has escuchado esas? Sí. Bueno, ellos manejan mucho como la parte esta que se relaciona igual con los productos orgánicos. Que es la parte de biológicos, lo que se les conoce como biológicos. Y es justo este manejo, el ocupar algunos animalitos o insectos que nos ayudan a combatir a otros, pero que, pues, o sea, se representan una plaga y que nos pueden generar un daño económico, en especial a los agricultores o los productores, ¿no? Sí, claro. Sí, pues sí, entonces, pues en la agricultura existen muchos insectos, pero no todos son como que de esta parte de malos. Malos, pues, entre comillas, malos, porque acuérdense que hasta ¿cómo se llama? Ahorita que viene mucho y hay mucho, no son grillos, ¿cómo son? ¿Cómo les llaman acá? Es que en cada región también les dicen de diferente manera y tenemos que estar pendiente de que aquí les llaman de una forma y de otro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si tú ves mucha, a lo mejor sí es plaga, pero esa plaga se come, ¿no? La comen. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con el nopal. La plaga del nopal, que todo el mundo dice que es plaga, ¿no? Es la grana cochinilla. Pero resulta que hay gente que se dedica a cultivar la grana cochinilla porque, a pesar de que es una plaga para ese cultivo, resulta que lo utilizan y para ellos es bueno porque genera una economía, ¿no? Y esa economía es buena para esa comunidad. Entonces, lo que hacen es cultivarla. Entonces, por fin, ¿son malas o son buenas? Pero, o sea, para determinadas cosas. No, la grana cochinilla la ocupan para, para labios, para pintar ropa. Uy, no, la grana cochinilla, por lo que he visto,
utilizan para muchísimas cosas. Es como el nopal, qué bruto, qué bárbaro, que cuántas, ¿cómo se llama? Cuántos beneficios tiene, ¿no? El nopal. Por cierto, saludos a todos los compañeros y díganos qué otro mito tienen ustedes, mándanos un mensajito. Nancy, muchas gracias por estar en la Radio Choloyán, gracias a la Radio Choloyán por permitirnos Acciones por la Tierra. Y Semota Chicome, a todos los que están del otro lado, felicidades y feliz fin de semana. Saludos, doña Piedad. Hasta luego. Adiós. Acciones por la tierra hay muchas. Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Aquí en Acciones por la Tierra.